no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Cartilla de racionamiento. Seguro que usted ha oído alguna vez esta fórmula. Los más mayores incluso es posible que la hayan vivido, ese sistema de restricción de ciertos alimentos que para consumirlos, yo qué sé, alubias, pan, en fin, lo que fuera, había que ir con una cartilla y te sellaban aquello que habías consumido y que no podías consumir más. Bueno, es una imagen que tenemos en España asociado siempre a la España de Franco, pero ni lo inventó Franco en España, ni España fue el único país donde se aplicó este sistema en aquellos durísimos años del hambre. Esto es la historia de las cartillas de racionamiento. Las cartillas de racionamiento forman parte de la memoria colectiva de nuestros abuelos, aquellos tiempos en los que solo se podía comer lo que el gobierno te administraba. Fueron años muy duros, la mayor parte de la gente identifica aquello con los primeros tiempos de la España de Franco. Ahora bien, ni el racionamiento en España lo implantó Franco, ni nuestro país fue el único que mantuvo ese sistema en los años 40 y 50. El primer sistema de racionamiento en España lo estableció el gobierno del socialista Largo Caballero en marzo de 1937, en la España del Frente Popular. ¿Por qué? Porque el caos administrativo del Frente Popular había provocado problemas terribles de abastecimiento. En la otra zona, en la España de Franco, no hubo esos problemas. Las únicas limitaciones a la alimentación fueron el día sin postre y el plato único, que disminuían las raciones en los almuerzos y destinaban el dinero sobrante a subsidios a los combatientes y a sus familias. Aún más, desde 1937, cada vez que las tropas de Franco entraban en una ciudad, entraban también cocinas de campaña y camiones cargados de pan y conservas. La abundancia de comida en la zona nacional se aprovechó en una genial maniobra de propaganda. La aviación de Franco realizó en el otoño de 1938 varios bombardeos de pan blanco sobre Madrid, Barcelona y Alicante. Duro golpe a la ya tambaleante moral del Frente Popular. Después de la guerra, el Estado del 18 de julio extendió el racionamiento a su zona. ¿Por qué? Primero, por el destrozo de la agricultura y la ganadería en las provincias del Bajo Frente Popular a causa de las colectivizaciones, las confiscaciones y la hiperinflación y matanzas. Además, por la entrega a Stalin de las reservas de oro del Banco de España. Pero el racionamiento no fue una excepción española. La Segunda Guerra Mundial hizo que se estableciera en toda Europa. En Alemania durará hasta 1950 en la zona occidental y hasta 1958 en la zona comunista. Gran Bretaña, Francia, Finlandia, los Estados Unidos y otros muchos países también introdujeron la restricción de alimentos que solo podían adquirirse a través de una cartilla con cantidades tasadas. En Inglaterra duró esa situación hasta 1954. En España, las restricciones duraron hasta 1952. El sistema era tan impopular que ese fue precisamente el argumento que empleó el ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, para convencer a Franco de que aprobase la apertura económica. Si no se abría la economía, dijo el ministro, volvería el racionamiento. Y la economía española se abrió. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Fernández Barbadillo, autor de un reciente artículo precisamente sobre este asunto de las cartillas de racionamiento, que ha sido la base del guión de este vídeo que acabamos de ver. Bueno, para quien no lo sepa, ¿qué es una cartilla de racionamiento? Pues es un documento emitido por una autoridad pública, el Estado, un gobierno, un ayuntamiento, donde hay una especie de cupones que se van cortando a medida que se van adquiriendo ciertas cantidades, en este caso, de alimentos y que están asignados al nombre de una persona o de una familia.
Es decir, que tú tienes derecho a consumir, por ejemplo, imagínate, tantos hogazas huevos, de por pan, ejemplo, tantos huevos de gallina al mes, ¿no? Y te van quitando los cupones o te van sellando, en fin, en función del sistema que se utilice. Y eso es algo que mucha gente tiene identificado, como es lógico, en los años más duros de la España de Franco, sobre todo después del aislamiento internacional, porque aquí se recurrió a ese sistema, pero no nació con la España de Franco. Pues no. Hombre, el primer racionamiento moderno del que tenemos noticias es en la Primera Guerra Mundial. Pero vamos saltando a la época que tú dices. Claro, en España empieza exactamente en marzo del 37, de manera oficial, por el gobierno llamado de la Victoria, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, mediante un decreto de marzo del 37. Se han cumplido ahora justo 80 años. Ya en la España republicana empezó a haber también racionamiento en Madrid, por la Junta de Defensa de Madrid, en el otoño del 36, a medida que iba llegando a la ciudad gente evacuada forzosamente, también hay que decirlo, de Extremadura y de la provincia de Toledo. Sencillamente es que tus reservas de alimentos son escasas, están contadas y por tanto tienes que racionarlas y ya está. Eso es, no es nada extraordinario. Es una situación que se puede agravar o se puede aliviar en función de la mejor administración que haga un gobierno. Pero claro, hay momentos en los que es inevitable. Lo llamativo del caso es que en la guerra civil esto ocurriera tan temprano en la España del Frente Popular, que controlaba las zonas más industriales, más ricas, etcétera, y huertas inmensas como las de Valencia. Y las de Lérida y Murcia. Claro. No te olvides de ello. Pues sí, es así. Hombre, se suele decir que este gobierno fue forzado a ello, se vio forzado porque iba creciendo la población y se iba reduciendo su zona. Pero es cierto que lo podía haber hecho de otra manera, porque llegó a haber auténtica hambruna en esa España, sobre todo en el año 38, hasta el punto de que las tropas de Franco emplean es un argumento un publicitario de propaganda, los bombardeos con pan blanco, además pan blanco, que se hacen famosos en Madrid y Alicante. Claro, esto, mi tía abuela Vicenta, que en gloria esté, me contaba aquello que decían, estaban en Valencia, decían, Franco nos da pan blanco, Negrín nos lo da de serrín. Y para aquel pan blanco que bombardeaban, que no era como ese pan de la UGT que hemos visto ahí en el vídeo de hace un instante. En la zona nacional, por el contrario, con menos recursos industriales, sin embargo, la alimentación fluye con más... Bueno, con toda normalidad. La verdad es que asombra lo bien gestionada que estuvo la zona nacional en este asunto. Por un lado, se promociona mucho el asunto de la pesca, las conservas de sardinas, que es uno de los elementos de la historia oral de la guerra civil, de mucho combatiente, que les daban el chusco y la lata de sardinas, y se bebían el aceite o lo usaban para cauterizar heridas. Y también, por ejemplo, uno de los elementos que le permite a la zona nacional crecer y aumentar la fidelidad de parte del pueblo a las nuevas autoridades es el Servicio Nacional del Trigo, que se instaura en Castilla. Sí, señor, el Vicino de la Fuente hizo ahí auténticas maravillas después de la ya a partir de los años 50. Sí, que dura hasta los años 70 y que es derogado un poco antes de la desaparición del franquismo. Pero claro, eso permitía a los agricultores conocer un precio mínimo de compra del trigo, tener unos ingresos garantizados. Cuando acaba la guerra, evidentemente esa diferencia se extingue, y se extingue para peor, porque hay que racionarlo todo en todas partes. Efectivamente, había quedado tan destrozada la economía en la zona republicana, o sea, la peseta republicana no valía absolutamente nada. En cambio, la peseta nacional, que se había empezado a emitir poco después del alzamiento, conservaba la mayor parte de su valor, en torno al 70%, según el recientemente difunto Sánchez Aseaín, que hizo una tesis doctoral sobre este asunto. No queda nada, en la zona republicana se ha destrozado totalmente la agricultura, toda la cabaña ganadera, han desaparecido los tractores que había, la poca mecanización, que este es un elemento también muy importante, queda destruida, y entonces en mayo del... Y para colmo te has quedado sin reservas de oro, porque se las ha mandado a Rusia la mayor parte, como hemos visto en este mismo programa. Entonces junta todo eso, una población hambrienta, una población a la que se le había prometido por las autoridades franquistas que se les iba a dar, pues eso, pan blanco, chorizo, comida, que no iban a tener que hacer colas, y no hay.
¿no? Y entonces, en mayo del 39, una orden ministerial de comercio establece el racionamiento en toda España, pero lo que hace, que es lo que hay que destacar, es extenderlo a la zona nacional. O sea, los vencedores rebajan su nivel de vida y de consumo. Sí, claro, es como la unificación alemana. Eso es un proceso que se parece una barbaridad. Los que tenemos familia de campo recordamos mil historias de trasiego, que tenías contrabando de alimentos, de señoras que cruzaban montes con el refajo, tapando generosamente botes de azúcar, de aceite, sobre todo de aceite, de cosas así, porque en las zonas de producción había una circulación de alimentos, digamos, al margen del sistema oficial, pero eso estaba perseguido. Estaba perseguido, digamos, pero si se hacía de manera empresarial, si era para autoconsumo, eso, cosa familiar. Vamos a extraperlo. Exactamente, no era tan perseguido. Mi familia también, parte de ella estaba en Andalucía, en Sevilla, y claro, a los de Bilbao pues les mandaban aceite. Y mi padre cuenta una anécdota muy divertida, que era crío, porque nació en el 32, ya murió, y entonces pues iba camino del tren de Bilbao a La Robla y se ve una señora que estaba pues con un niño pequeño en brazos haciéndole carantoñas, y el niño no era un niño, era un lechón. Pues efectivamente, ese tipo de cosas. Bueno, esto es importante subrayar que ocurre al mismo tiempo en toda Europa y se va a prolongar mucho tiempo en toda Europa, precisamente por lo mismo, por la situación de escasez de provisiones de alimentos que provoca la guerra. Sí, es que además se saca mano de obra del campo, todos los fertilizantes que son productos químicos se destinan al esfuerzo militar, la mecanización poca que había en el campo en muchos países europeos desaparece, porque claro, las fábricas no producen tractores, producen tanques. Además, después de España, que insisto es mayo del 39, el primer país que introduce el racionamiento es Alemania, en el mismo septiembre del 39, o sea, a los 15 días de invadir Polonia. Guerra, sí. Y se extiende a Gran Bretaña y a Francia en enero del 40 para Gran Bretaña y en marzo del mismo año 40 para Francia. Oye, que tenían dos imperios coloniales inmensos y flotas de mercantes para traer alimentos. Pero que no podían emplear para eso, evidentemente. Efectivamente, entonces ahí van cayendo los demás países de manera sucesiva, incluso países neutrales como Suecia y Portugal también acaban adoptando el racionamiento. Incluso llega a Estados Unidos. Los duros años 40 y principios de los 50. En España se acaba a principios de los 50, en el 52. Sí. Solo había ya un producto racionado, que era el azúcar. ¿El? Azúcar. El azúcar, ¿no? El azúcar. En cambio, yo no sé si tú eres fumador. Sí. Sí. Bueno, pues fíjate, en Suecia estuvo racionado el tabaco hasta el año 51. Fíjate. A ver cómo aguantas ahí el clima, el mal tiempo, las nevadas, el frío y sin poder fumar. Bueno, si yo te contara lo que la gente hace para fumar cuando tiene tabaco, pero bueno, eso es otra cuestión. En fin, el asunto es que precisamente el no volver a aquello que tan impopular era fue lo que sirvió de la decisión de liberalizar economías cuando bueno, no había más remedio que mover, que dar un salto, que hacer algo para estimular el asunto, y al final en España concretamente funcionó. Hablaremos, ya hemos hablado aquí de lo que fue el plan de estabilización y volveremos sobre ello, pero de momento hoy se trataba de hablar de esto, racionamiento, cartillas de racionamiento, lo que fueron y la verdad sobre ellas. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me permites añadir simplemente que la cartilla sigue funcionando en Cuba? 50 años de cartilla. Está bien contarlo. Bonita postilla. Pedro, muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes, como siempre, muy buenas noches y gracias por estar ahí.